Bueno, buenas noches. Muchas gracias por asistir a la cita semanal a este su grupo favorito sobre Power BI. Nosotros somos Data Engineering Latam. Tenemos distintos grupos de estudios. Este en particular, como decía, es de Power BI. Estamos viendo un libro muy famoso que se llama el Supercharged Power BI. Y la dinámica es, nos repartimos los chapters entre distintas personas interesadas en exponer, profundizar más si es que ya sabemos de Power BI, o quizás sea tener un primer encuentro con el tópico específico que nos marca el chapter. La noche de hoy tenemos algo muy especial que así nomás no se da. El señor Héctor Loja Alvarado nos va a dar la charla sobre 3 chapters. ¿Qué tal? 3 capítulos por el precio de uno. Cuando digo precio es un figurativo ya, porque nosotros hacemos todo free, ¿sí? Así que nada, les invitamos a que nos sigan en las distintas redes que tenemos. Pueden buscarnos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, por supuesto en LinkedIn, Slack y su Telegram favorito. Héctor, te presentas y el escenario es tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto con todos. En primer lugar, agradecer acá a todo el equipo de Data Engineer Latam por la oportunidad de brindarnos, ¿no? De brindar acá conocimiento a las personas que quizás recién están iniciándose con la herramienta y algunas personas que quieren consolidar ya lo aprendido, ¿no? Como ya bien lo dijo David, se está usando un libro en el cual la dinámica es repartirnos los chapters. Una persona elige un chapter. En este caso, creo que se estaba conversando en la comunidad de que se avanza un poco más porque estábamos en temas básicos y para ya ir a un poco más tema más avanzado, ¿no? Con tema de Power BI. En esta oportunidad, a ver, si bien es cierto, ya vieron la presentación en el LinkedIn y otras redes. Mi nombre es Héctor Loja Alvarado, soy Data Analytics en la empresa Analytics acá en Perú. También soy consultor en Confipetrol Andina SAC, que es una empresa netamente de rubro minero. Y aparte de eso, brindo consultoría a otras instituciones, ¿no? No creo que sea presentarnos más, ¿no? Suficiente con eso. Los chapters para este capítulo son el 5, 6 y 7. Acá creo que se han equivocado. No me confundo. ¿Ya? No hay problema. Como pueden ver acá tenemos la comunidad. Es una comunidad donde se imparte conocimiento, ¿no? Creo que a todos ya algunos son nuevos. Creo que veo por acá gente nueva. Que el del día de ayer ya se inscribieron a la comunidad. He visto que están uniéndose, ¿no? Eso es bueno. Se toca temas de Databricks, Power BI, Airflow, entre otras cosas, ¿no? Acá están las redes sociales de la comunidad. Y el libro que se está usando es el Supercharged Power BI, ¿no? De Matt Allen. Acá está una breve reseña. Ya para mayor detalle ya les pido que googleen, ¿no? Y busquen un poco más información del autor del libro, ¿no? Ya bueno, sin más preámbulo empecemos, ¿no? Hay que comenzar ya. Que creo que para los capítulos, como les comenté, es el capítulo 5, 6 y 7 del libro. El tema de concepto de propagación de filtros, ¿no? Para ello, bueno, propagación de filtros, ¿no? Se va a tener un escenario. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, o en Power BI le llamamos matriz, ¿no? Matriz o tabla también. Tenemos dos objetos visuales diferentes en Power BI. En este caso es una matriz
que como el concepto dice, el resultado, como pueden ver, del total de número de productos es diferente para cada categoría, ¿no? En cambio, el total de número de clientes en este caso es el mismo, ¿no? Acá, en este caso, es decir, cada fila de la matriz muestra un número diferente de productos que existen en esa categoría, pero el valor total de número de clientes es el mismo para cada categoría de producto, ¿no? A ver, acá voy a abrir la herramienta Power BI. Un momentito. Creo que teniendo la herramienta se va a explicar un poco mejor esto. Acá vamos a coger una matriz. A ver. Digamos que tengo mi modelo de datos. Ya vamos a tener en este caso los customers. Voy a quitar la relación. Y según la imagen nos dice que, a ver, vamos a poner la categoría. Tengo mi categoría, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande. Valores. Me avisan si pueden visualizar en el tema de... Héctor, Sí, tal vez cuéntame. puedes hacer más grande la Sí, sí, encabezado de filas. sí, Ahí. eso estoy, sí, amigo, un ratito. Estoy agrandándole. Me comentan si pueden ya visualizarlo. ¿Sí, no? Sí. Ya, ok. Tengo la categoría. Voy a poner en este caso Product Key. Más rápido hacer una tabla, ¿no? Product Key. Voy a hacer un recuento distintivo acá. Luego el tema de el product. Voy a ver un ratito. Sí me escuchan claro, ¿no? Sí. A ver, voy a poner el micro por acá. Ya. Tengo el customer. En este caso, vamos a coger el customer, pero de la tabla customer, en este caso. Y tendríamos lo que dice el texto, ¿no? Lo que dice el autor. Por ejemplo, acá como pueden observar, tenemos categorías en el cual nos está contando la cantidad de productos de una categoría y la cantidad de, en este caso, empleados, ¿no? Y como pueden observar acá en el Power BI, tenemos que en accesorios tenemos 35, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Customer, ¿no? Que me está dando el mismo valor para todo, ¿no? Para todas las categorías. Y este es uno de los errores que siempre nos encontramos cuando iniciamos a trabajar con la herramienta, ¿no? Acá a veces no se sabe por dónde darle solución a esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué llega esto? O sea, ¿con qué motivo el autor nos muestra esto en el libro, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros entender cómo es que funciona el tema de propagación de filtro dentro de la herramienta Power BI, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la herramienta, no? Como pueden ver, estoy usando acá dos valores o dos columnas, en este caso, dos campos de una que viene de la tabla productos, viene el tema de categoría y el producto key, ¿no? Y como pueden ver, o sea, tengo esta tabla, por lo que el valor que cuenta es el correcto, ¿no? Porque si no querías compartir tu dato con Google, primeramente, bueno, tenías...
como pueden ver, el valor que muestra es el correcto. ¿Por qué? Porque está filtrando dentro de la misma tabla, ¿no? Pero, ¿dónde salta el error? Cuando ya yo trato de usar el tema de un campo ya de la tabla Customer, ¿no? ¿Qué es lo que trata de hacer Power BI, no? Power BI trata de buscar o filtrar esta tabla Customer, la cantidad de clientes, pero ya subsesionado por categoría, ¿no? Como no encuentro una relación en el cual vaya el filtro, que llegue el filtro, en este caso, por ejemplo, yo tengo mi tabla producto, ¿no? Acá, por ejemplo. Yo quiero llegar a contar, no sé, de customers, quiero saber, ¿sabes qué? Le digo a Power BI, dime, ¿cuántos de la categoría, ¿no? De la categoría, ¿cuántos clientes han comprado esta categoría, ¿no? O cuántos clientes tengo que comprar esa categoría. Entonces, Power BI trata de llegar a esta tabla, pero no hay cómo llegue, ¿no? O sea, en cambio, si hago lo siguiente, por ejemplo, si hago lo siguiente, digamos que hago esto, vamos a hacer una relación por acá, el Customer Key. Venimos acá. A ver, acá está un ratito. Acá es Customer, acá es no. Esta categoría ya me va a venir de la tabla. Un momentito. Sales. Category. Category y recuento de customers. Y acá tiene que venir. La tabla sales, ¿no? Y product key también tendría que venir de acá, ¿no? Product key. Para que me haga un recuento de valores únicos y automáticamente ya tendría tendría los valores correctos, ¿no? El tema del filtrado estaría funcionando de manera correcta. Quizás para las personas que no vienen del mundo de sistemas o mundo que tenga que ver con informática o hayan trabajado con base de datos relacionables, va a ser un poco complejo, digamos, entender esta parte, ¿no? Pero la herramienta en sí se ha hecho con la idea de que no solamente las personas que vengan del mundo informático puedan usarlo, ¿no? Por eso es que la herramienta es bien intuitiva, ¿no? Por eso tenemos profesionales que no son de informática y vienen usando la herramienta, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo quiero saber acá, digamos, en el filtrado de accesorios, ¿no? Accesorios, ¿cuántos clientes tengo en accesorios que compraron accesorios, ¿no? Tengo 15.140. ¿Qué es lo que sucede acá, no? Lo que sucede acá es lo siguiente, que de mi tabla ventas o sales, busco, ¿no? Hago una búsqueda en la tabla customers, ¿no? Y automáticamente ya puedo hacer ese conteo, ¿no? Distintivo de cuántos tienen el tema de accesorios, ¿no? Por eso en el autor, en la parte del texto, nos muestra justo este ejemplo claro para entender un poco más cómo es que funciona la herramienta, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto, la relación, y vamos a ir como estaba antes, ¿no? Vamos acá y acá. Esperemos que funcione, que se actualice un ratito. A ver.
Entonces, además de eso, nos habla del filtro cruzado en los visuales, ¿no? ¿A qué se refiere con filtros cruzados dentro de los visuales de Power BI, ¿no? El autor. El autor, bueno, cuando habla de filtros cruzados, se refiere a lo siguiente, ¿no? Tratando de resumir, y en pocas palabras, se refiere que, por ejemplo, yo tengo, digamos, un gráfico X, digamos, tengo una tabla, ¿no? Y tengo, no sé, un gráfico de líneas. Por acá, digamos que tengo acá, no sé, la categoría. Y por acá tengo el total de ventas, ¿no? El costo unitario, ¿no? Y digamos que yo por acá tengo, no sé, una tabla, ¿no? Una tabla X, donde tengo, no sé, o un filtro nada más. Un slicer, en este caso se llama slicer, donde tenga, no sé, a ver, vamos a poner el tamaño del producto, una lista por acá. Ya, y aparte de esto, que tenga por acá, no sé, una tabla en sí, donde tenga la categoría o la subcategoría, digamos, ¿no? Ya, y no sé, y la cantidad, ¿no? Vamos a poner por acá cualquier valor. A ver. Delete, please. Ya, ¿a qué se refiere a filtro cruzado el autor cuando en el libro, ¿no? Se refiere a que, por ejemplo, en Power BI existe la posibilidad de que, por ejemplo, tú cuando seleccionas algún tipo dentro del lienzo, seleccionas, digamos, por ejemplo, selecciona en este gráfico, no sé, una categoría, ¿no? Automáticamente el reporte obedece a ese filtro, ¿no? A ese se refiere filtro cruzado. Igualmente, por ejemplo, tengo mi tabla, ¿no? Selecciono, digamos, una subcategoría y automáticamente el reporte puedes ver que solamente me pinta esa categoría y cuánto es, en este caso, el unique price, ¿no? Igualmente haría con esto, ¿no? Eso es lo que se refiere el autor cuando habla de filtro cruzado, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, o si no seguimos, a ver. Eso es con respecto al filtro cruzado dentro de los visuales, ¿no? Además de ello, el autor, a ver, ¿dónde está? Justo por acá le tenía. Vamos por acá. Un ratito, déjeme quitarlo por acá que ya. Luego aparte de eso, el autor nos comenta en la parte de propagación de filtros, digamos que yo tengo en este caso, vamos a mostrar el Power BI, ¿ya? Voy a poner por acá mis tablas. ¿Ya? Acá el autor, ¿qué menciona? Menciona, por ejemplo, un concepto de propagación de filtro, ¿no? ¿Qué dice? Nos dice que acá en esta tabla, a ver, vamos, en este modelo, que tenemos este modelo de datos, tenemos, por ejemplo, una tabla principal, que la llamaremos tabla de hechos. Hay que acostumbrarnos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Tenemos una tabla de hechos y dos tablas de dimensiones, ¿no? Que este concepto, ya cuando veamos en el siguiente capítulo el tipo de tablas que existen, ya les van a entender un poco más, ¿no? Pero ya vamos llamando por su nombre, ¿no?
Por ejemplo, acá podemos ver que la tabla productos existe muchas veces en la tabla ventas, ¿no? O sales, ¿no? Pero en cambio, acá en la tabla productos solamente existe un solo producto, ¿no? Igualmente para la fecha, ¿no? Acá en la fecha tenemos fechas únicas. Igualmente sucedería con la tabla customers, ¿no? Entonces, ¿cómo es la propagación de filtros, no? A ver, vamos poniendo un ejemplo por acá. Con un visual. Para que entiendan. Vamos a la categoría. Vamos a agrandarlo un poco. Ya tengo categoría. Y tengo, no sé, el total de ventas. Price. Vamos a poner price. Ya. Unit price. Por ejemplo, ubiquémonos en una categoría en específico. Ubiquemos, por ejemplo, en la categoría accesorios, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Para entender el contexto de filtro. Por ejemplo, yo tengo 700.759.96, que es el precio unitario para este accesorio, ¿no? Si yo quisiese saber, a ver, digamos, vamos a poner una columna más por acá. A ver, acá cómo funciona Power BI. A ver, creo que tengo por acá un ejemplo para que evalúe el contexto de filtro. A ver, vamos por acá. Customer key. Price. A ver, un ratito. Ahí. Ya, vamos a poner por acá, he hecho una pequeña medida, que es el total de ventas. Lo voy a poner por acá. Este unit price lo voy a quitar. A ver, ya. Acá tenemos una medida que lo que hace es sumar, ¿no? La columna de extend month de la tabla 6, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, vamos a señalar vamos a, digamos, a ubicarnos, no sé, en cualquiera de las columnas de accesorios. Por ejemplo, seleccionamos, no sé, bicicletas, ¿no? Seleccionamos bicicletas. Hay que aprender a leer el filtro en este caso, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, se puede evaluar el filtro, digamos, total 6 categoría. A ver, vamos a ver un ratito. Categoría. Le pongo acá. Creo que tengo categoría. Ya, categoría. Productos, categoría. Ya. Y 6. Ya, como pueden ver, acá estoy usando dos tablas, que es sales y productos. ¿Qué es lo que hace, no? Lo que hace Power BI, ¿no? Lo primero que hace es evaluar en este caso, evaluar todo el tema de la columna extend month. Hace una suma de esta columna extend month, como pueden ver, y luego de hacer una evaluación, una suma de esta columna extend month, va y busca en la tabla productos la categoría, ¿no? Lo hace una división por categoría mediante el product key, ¿no? Que es la relación que tenemos, ¿no?
en este caso acá en el modelo de datos, ¿no? Ya, entonces en este caso, el filtro se propaga automáticamente a través de una relación, ¿no? Si no existiera esta relación que tenemos acá, el filtro no se propagaría, ¿no? En este caso, el filtro, según lo que dice la documentación, que los filtros fluyen automáticamente de la relación de uno a muchos, ¿no? En este caso, como pueden ver, de uno a muchos. Acá nos indica la herramienta cómo está relacionado tu modelo de datos, de uno a muchos, ¿no? Bueno, y según la documentación también aparte de Microsoft, nos dice que tu modelo, en todo el modelo que tú tienes, las relaciones tienen que ser de uno a muchos. No debe existir relaciones de muchos a muchos, ¿no? Es una mala praxis en este caso. A ver, pasamos al siguiente capítulo. Creo que es... A ver, tablas de búsqueda y tabla de datos, ¿no? Ese es el chapter 6. Data tables o lookup tables, ¿no? Bueno, acá este concepto sí es bien importante porque para que tú hagas un buen desarrollo en Power BI, todo va a nacer de tu modelo de datos, ¿no? Y si tú no conoces los conceptos en sí de lo que es una tabla de búsqueda, una tabla de datos, creo que ahí estaríamos partiendo mal, ¿no? Porque el modelo que tú realizas no va a ser un modelo óptimo. Y vamos, he tratado de resumir lo que dice el autor. Por ejemplo, el data tables o tabla de datos, también llamada tabla de hechos, ¿no? O tabla de transacciones. Aunque la tabla de datos no tienen que ser las tablas más grandes cargadas en Power BI, dice, normalmente lo son. Es obvio, ¿no? Una tabla transaccional que tenga los registros, no sé, de más de un año, sea ventas, no sé, entre otros, no sé, por ejemplo, si es que es SAP, ¿no? Diferentes transacciones que realizas en tu sistema, la tabla transaccional es la más pesada, ¿no? Y comúnmente en Power BI le llamamos tabla de hechos. La tabla en este caso, en el ejemplo, en el libro, según el Adventure Words, la tabla 6 es la que se utiliza como tabla de hechos o tabla transaccional, ¿no? Es donde se registra todo el tema de las ventas de diferentes establecimientos con la que cuenta el sistema, ¿no? Y la tabla de búsqueda es conocida comúnmente como la tabla de dimensiones, ¿no? Tenemos nuestra tabla de hechos y nuestra tabla de dimensiones. Esos conceptos van a oír comúnmente cuando ustedes de repente asistan a una charla o lean la documentación de Microsoft o alguna documentación de algún autor que de repente escribe un post o algún libro o un paper, no sé. Van a escuchar bastante hablar de tabla de hechos y tabla de dimensiones, ¿no? En comparación con la tabla de hechos, la tabla de dimensiones suelen ser las más pequeñas, ¿no? ¿Y por qué suelen ser las más pequeñas? Porque en este caso, por ejemplo, en la tabla de dimensiones suelen ir digamos, las variables que no tenemos en la tabla de hechos, ¿no? Por ejemplo, en la tabla de hechos, digamos que tenemos, no sé, de un producto X, pongamos un producto cualquiera, ¿no? No sé, leche, qué sé yo, ¿no? Tenemos 600,000 registros, ¿no? 600,000 veces se ha vendido ese producto, ¿no? Pero en tu tabla de dimensión solamente existe una vez ese producto, ¿ya? Por eso es que la tabla de dimensiones es la más pequeña, ¿no? Como dice en comparación con la tabla de datos, la tabla de búsqueda tienden a ser más pequeñas, es decir, menos filas, y a menudo más anchas, es decir, más columnas. Algunos ejemplos de tabla de búsqueda pueden ser clientes, entre otros, ¿no? Calendario gráfico. La tabla de búsqueda tiene una característica especial que la hace diferente a la tabla de datos. Una tabla de búsqueda debe tener un código de identificación único.
de algún tipo para diferenciar de forma única cada. Ah, ya, esta parte la puse, no sé si puedo anotar, esta parte que ven acá, la puse justo para ese detalle, ¿no? Muchas veces cuando nosotros empezamos a armar nuestro modelo de datos en Power BI y empezamos a importar o conectarnos a los orígenes, sea archivos, CSV, Excel, no sé, un RP o entre otros sistemas, cuando hacemos la relación nos da una relación de muchos a muchos, ¿no? Y a veces cuando no se conocen los conceptos, seguimos trabajando sobre ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que suele suceder? Que a veces, bueno, la mayoría es un 90% de veces que la tabla que tú consideras que es tabla de dimensiones, a veces vienen códigos duplicados, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? No va a poder ser la relación de uno a muchos, ¿no? Tendrías que hacer una limpieza de esa tabla para hacer la relación de uno a muchos, ¿no? Porque según el concepto que dice acá el autor y que también dice Microsoft, que tu tabla de dimensiones tiene que tener valores únicos, ¿no? Que comúnmente se le llama primary keys o ID, no sé, identificador único, ¿no? Digamos que un producto no puede repetirse dos veces en tu tabla de dimensiones, ¿no? Eh, Fatnet tables o tablas planas, ¿no? ¿Por qué he puesto acá una imagen de Excel, ¿no? Bueno, el autor pone esta imagen de Excel por un motivo, ¿no? Y el motivo es que, por ejemplo, comúnmente en Excel, ¿cómo se solía trabajar, no? Para nosotros trabajar una tabla dinámica, digamos, en este caso, por ejemplo, tengo una hoja, ¿no? De la cual yo obtengo esta tabla dinámica, por ejemplo, ¿no? Tengo acá esta hoja que, disculpen, que es Product Key, Order Date, Customer Key, ¿no? Y obtengo acá el total de ventas por Product Key, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si de repente, en este caso, un gerente o alguien o el área usuaria me diría, sabes qué, no, pero yo quiero que tu tabla dinámica contenga, no sé, en este caso, un campo que no exista un campo que no exista dentro de tu Excel, ¿no? En este caso, dentro de este origen, ¿no? Que vendría a ser tu base de datos, ¿no? O una hoja de Excel. ¿Qué es lo que comúnmente se hacía en Excel, no? En Excel lo que se hacía es, no sé, un buscar V y traer ese dato, ¿no? De repente tenemos una tabla productos, una tabla clientes o algo, ¿no? Se hacía ello y automáticamente se ampliaba nuestra tabla y automáticamente se obtenía el tema de la información acá, ¿no? En nuestra tabla dinámica se agregaba eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que recomienda en este caso? ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? eh, la documentación de Microsoft y también en este caso el autor, ¿no? Que para trabajar con Power BI no es recomendable trabajar con tablas planas, ¿no? O como comúnmente le llamamos en Excel las famosas sábanas, ¿no? Es una mala práctica que según el autor y su experiencia que tiene, ha visto que los usuarios que vienen de Excel y migran a Power BI suelen hacer ello, ¿no? A usar una sola hoja de Excel y ahí poner todo, ¿no? Y eso le importa y con eso están trabajando, ¿no? A ver. Bueno, acá hay algunas consideraciones que siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? Dice que el motor de modelado de datos de Power BI es una base de datos de almacén de columnas que comprime verticalmente los datos que carga. Ahora ve por qué este motor también se llama Vertipack, ¿no? Si quieren saber un poco más a detalle,
ahí les pido que indaguen un poquito más por qué se llama Vertipack, ¿no? Cuantos más valores únicos en una columna se tiene en una columna, menos se comprimirán los datos, ¿no? Dice, además, el número de columnas que tienen sus tablas de datos es mucho más importante que el número de filas, tener en consideración ello. Es decir, menos columnas y más filas. Es mejor que más columnas y menos filas, ¿no? Un buen enfoque para resolver el problema de los datos repetitivos es mantener los datos repetitivos en las tablas de búsquedas independientes. En este caso, lo que recomienda el autor es que si tú tienes una sábana, digamos, ya crees tu tabla de dimensiones en la cual ya vas a tener de repente tus productos, tus clientes y todo ello, ¿no? Y solamente dejar los valores con el cual vas a hacer la relación, ¿no? A ver. El Star Schema o el famoso modelo estrella, ¿no? Creo que muchos que estamos acá hemos escuchado este modelo, ¿no? Es el modelo que, según Microsoft y según la documentación del autor, es el modelo óptimo para trabajar en Power BI, ¿no? Es el modelo más óptimo. Si tú tienes un modelo, digamos, bien realizado y que sea en estrella, quizás las medidas DAX y algunos análisis que quieras realizar ya dentro de Power BI se te van a hacer más simples que cuando tienes un modelo que no está bien realizado, ¿no? Y que no es en tipo estrella. Como dice acá, la siguiente imagen muestra la estructura del esquema en estrella que se utiliza en este libro. En este caso, la tabla 1, ventas, es una tabla como pueden ver, es una tabla de hechos, la tabla ventas o sales. Y alrededor tenemos sus dimensiones, ¿no? Que tenemos la dimensión customers, territories, products y calendar, ¿no? Que automáticamente, y como pueden ver, toda la relación es de uno a muchos. Y como dice el autor, esta estructura se llama esquema de estrellas debido a su forma cuando se presenta así, ¿no? Le ponemos al medio el tema de las dimensiones y a sus costados que diga la tabla de hechos al medio y las dimensiones a los costados, ¿sí? Automáticamente se forma una especie de estrella, ¿no? El diseño de Koji, dice, como aprendió en el capítulo 2, puede reposicionar las tablas, ¿no? De la forma que elija, y le recomiendo usar la metodología de diseño de Koji, ¿no? Como se muestra a continuación. Según el autor, es recomendable usar esta metodología para comprender mejor las relaciones que existen entre la tabla de hechos y la tabla de dimensiones, ¿no? Como pueden ver acá ya no se forma una estrella, ¿no? Pero eso no significa que el modelo no sea un modelo tipo estrella. Sí es un tipo de estrella, sino el tema de cómo le muestra y le ubica las tablas es diferente. Y a ese modelo que vemos acá se llama la metodología de diseño de código, ¿no? Acá tenemos una nota importante. En el mundo de la base de datos, una tabla de búsqueda se llama tabla de dimensiones, ¿no? Siempre y cuando hay que recalcar ello. El esquema de copo de nieve, es el famoso Snowflake schema, ¿no? Dice que, por ejemplo, acá el autor nos dice que es muy probable que en tu organización o diferentes organizaciones al menos tengamos un tipo de base de datos con este modelo, ¿no? Dice, y menciona que este tipo de base de datos personalmente le construye el personal de TI interno o posiblemente alguna empresa de software, ¿no? De terceros que crean sistemas utilizados por la organización. Sistemas tradicionales de base de datos relacionales. Los datos a menudo se dividen en muchos niveles de tablas de búsqueda. Acá considera la imagen abajo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla sales, una tabla productos, una tabla product key, una tabla product categoría. O sea, acá, por ejemplo, para poder saber las ventas de una categoría, tengo que pasar por esta tabla, luego llegar a esta tabla, y luego acá, ¿no? Y lo que
Dice, esta estructura de datos es común en la base de datos transaccionales tradicionales, ya que es la forma más eficiente de almacenar datos en ese sistema. Sin embargo, esta no es la mejor manera de estructurar datos en Power BI. Porque Power BI no es una base de datos relacional, correcto, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, el modelo correcto es un modelo estrella, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer acá? ¿Qué dice el autor en su libro, ¿no? En su biografía, en el texto, ¿no? Dice que, por ejemplo, cuando nos encontramos en este escenario, lo que se tendría que hacer es unir tablas, ¿no? Por ejemplo, unir la tabla product subcategoría con categoría y luego esta tabla unirla con products, ¿no? Porque acá debe haber un identificador único que hace que estas dos tablas acá hay un match, ¿no? O una unión. En este caso, nos dice que se debería hacer la unión en una sola tabla, ¿no? Eso supongo que en el libro más adelante, en capítulos más adelante, ya cuando hagan ya el tema de limpieza y modelado de datos, ahí se va a tomar más a detalle, ¿no? Así que ya saben, chicos, que el modelo de copo de nieves no está recomendado para trabajar en Power BI, ¿no? Si se encuentran en esos casos que, bueno, en la vida real sí se da, me ha pasado varias veces, traten de adaptar ese modelo a un modelo estrella, ¿no? Con las transformaciones necesarias. Razones para no usar un esquema de copo de nieve, ¿no? Dice, las relaciones adicionales potencialmente tendrán un desempeño negativo impactado en la base de datos, ¿no? Los usuarios comerciales crearán informes utilizables en el diseño de la base de datos y verán todas las tablas en el modelo de datos, ¿no? Es obvio que tienen que ver todas las tablas para que puedan usar esa columna en específico, ¿no? O una columna en específico de esa tabla, ¿no? La estructura anterior es confusa y para un usuario. Finalmente, que intente comprender dónde encontrar información sobre productos, ¿sí? Dice, Power BI se creó desde cero para ser muy eficiente en la forma en la que almacena datos repetitivos en columnas, particularmente en las tablas de búsquedas más pequeñas, por lo que simplemente no hay razón para hacerlo como se muestra en la imagen de arriba, ¿no? La imagen que teníamos arriba. Acá hay algunos consejos que nos da el autor al momento de crear nuestros propios modelos de datos, ¿no? Siempre que sea posible, mantenga sus tablas de datos, dice, largas y delgadas. Se refiere al tema de que tenga más columnas, pero que tengan menos filas, ¿no? Si es necesario, elimine las columnas adicionales de datos. Acá sí creo que sí tiene razón el autor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando tenemos un origen de datos, cargamos todo y al final, cuando terminamos de hacer nuestro desarrollo, quizás nos damos cuenta que hay columnas que no se está usando y automáticamente está, pero sí están ahí, ¿no? Si ese es el caso, hay que hacer una evaluación previa y eliminarlas, ¿no? Nos dice acá el autor. Cada columna adicional de datos se comprime menos bien que la última, lo que significa que tablas de datos largas y anchas puede ser un problema real. Mueva columnas de atributos repetitivos de sus tablas de datos, ahí lo que les mencionaba, ¿no? Si ustedes tienen columnas de atributos repetitivos en la tabla de datos o tabla de hechos, hay que crearles una tabla de búsqueda o dimensión en su lugar, ¿no? Si una tabla de búsqueda tiene solo dos columnas, por ejemplo, clave y descripción, entonces puede ser mejor dejar la columna clave y simplemente cargar la descripción directamente, ¿no? La mejor forma de manejar esto depende de la situación y no existe una única forma correcta de hacerlo. Claro, o sea, todo va a depender de los escenarios en que se presenten, ¿no? La solución no siempre es adecuada para ciertos escenarios, ¿no? Quizás tendremos una solución mucho mejor o más óptima, ¿no? Si tiene tablas de búsqueda unidas a otras tablas de búsqueda, considere aplanarlas, o sea, unirlas en una sola tabla, como dice, de búsqueda más amplia. Generalmente este es un mejor diseño para Power BI, como estaba mencionando, ¿no? Si tienen dos tablas de dimensión, la recomendable es hacerle una sola, ¿no? Luego tenemos en el tópico 7 lo que son columnas calculadas, ¿no? Acá el autor nuevamente nos hace mención a que cuando se viene de Excel, quizás cuando se viene de Excel a Power BI, abusamos mucho de esto, de las columnas calculadas, ¿no? Bueno, no es recomendable y yo les voy a explicar por qué, ¿no? Justo acá en este capítulo.
Por ejemplo, acá en la siguiente imagen muestra la vista de datos en Power BI, ¿no? Es nuestros datos que tenemos en la herramienta. Tenemos el orden lineal, el orden quantity, el unit price, el tax ample, el freight, entre otros, ¿no? Digamos que a mí me piden, digamos, calcular el total de ventas, ¿no? Por taxonomía. Automáticamente yo cuando uno viene de Excel, ¿qué es lo que comúnmente haríamos, ¿no? O se haría, o en mi caso siempre me ha pasado, ¿no? Multiplicaría el unit price por el tax y automáticamente tendría el total sales, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? A ver. Ya, ¿qué pasa acá? Justo acá les voy a presentar la herramienta para explicarlos eso. Ya. A ver, ya. Quizás me adelanto otros capítulos, pero acá en la herramienta, cuando nos vamos a seleccionar cualquier tipo de campo, cualquier tabla, nos muestra, acá automáticamente nos muestra si se puede crear una nueva tabla, una nueva columna, una nueva medida o una medida rápida, ¿no? Medidas rápidas son medidas que son propias, que ya vienen ya predefinidas en Power BI. ¿Y qué es lo que haría yo, no? Como dice, columnas calculadas, ¿no? Ya haría lo siguiente, ¿no? Me voy a nueva columna. No sé. Vamos a eliminar de acá. Vamos a nuestra tabla Sales. Seleccionamos 6. También puedo dar con clic izquierdo, ¿no? Nueva columna. Ya, nueva columna y voy a poner, no sé, total. Total, ¿no? Y como lo haría en Excel, ¿no? Yo, total. Vengo acá y pongo, ¿no es cierto? Lo que les dije, ¿no? Que es el unit price. El unit price. Más. Uy. Disculpen. Ya. El total. El unit price y lo voy a sumar, ¿no? Digamos para tener el otro, que era ¿cuál le había dicho? El tax, ¿no? Taxonomía. Ya. Tendría mi total, ¿no? Y automáticamente, como pueden ver, tengo mi columna total, ¿no? Me voy a acá tenemos paneles, el panel de acá que tenemos del modelo, tenemos la de datos y acá tenemos el informe. Si cuando quiero ver que una columna se ha creado, vengo al panel de datos, la vista de datos, y automáticamente me voy a mi tabla Sales y automáticamente vemos que tengo mi columna calculada que es total, ¿no? Y acá podemos ver que ya me creó mi columna. ¿Ya? Automáticamente tengo mi columna calculada acá. Y la podría usar en una tabla, ¿no? Sí. Category. Y mi columna calculada, ¿no? Total. Ya tendría acá, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tema de las columnas calculadas? Ahora vamos a agrandarle un poquito. Ya. A ver, ¿cómo funciona una columna calculada, no? Una columna calculada funciona de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La columna calculada viene a mi tabla y evalúa fila a fila la sentencia que lo digo, ¿no? En este caso, sumar el unit price por el tax, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Viene, ingresa acá y va a coger, ¿no? Viene acá a la primera columna, coge y lo suma a la otra y le da el resultado. Y viene así. O sea, hace ese bucle
O sea, si tenemos 1.000.000 o 600.000 registros, 1.000.000 de registros, para que me, para que me haga mi columna, va a ser eso, ¿no? Va a venir, va a coger y va a entrar fila por fila y me va a dar un resultado. Fila por fila me va a dar un resultado. Fila por fila me va a dar un resultado, ¿no? Automáticamente. Y además que me va a crear en memoria, si tenemos 600.000 registros o 1.000.000 de registros, igualmente, 1.000.000 de filas más. O sea, en el tema de capacidad también ya está aumentando mi almacenamiento de mi informe, ¿no? Como pueden ver, al crear la columna calculada, tendríamos 1.000.000 de filas más. ¿Ya? En este caso, el autor nos dice que nos recomienda que no se debe usar columnas calculadas, salvo ciertos motivos que ya los voy a mencionar, ¿no? A ver. Vamos a, ¿dónde está el PPT? Ahí está. Evaluación de fila por fila en las columnas calculadas, como estaba diciendo, ¿no? La evaluación lo hace fila por fila. Por ejemplo, cuando yo intento escribir ese mismo código, esa misma, en una medida, me va a dar error. Y les voy a demostrar, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una nueva medida, ¿no? No sé, en la que va a ser prueba, porque me va a dar error. Y le voy a poner el tema del tax. El tax. A ver, creo que era. A ver. Voy a copiar esto y le voy a poner lo mismo, pero en prueba. A ver. Me voy a prueba. Tengo lo mismo. Y voy a tratar de darle enter, ¿no? ¿Y qué me va a decir? Unique price, Intel. A ver, ¿qué es lo que nos dice acá? Que para la columna unit price, cuando hace la evaluación en la tabla 6, no se puede determinar, ¿no? Entonces, justo eso es lo que tenemos acá. Tenemos el mismo error, ¿no? Ya, entonces, cuando nosotros vamos a crear una medida, para crear una medida siempre existe ya funciones que vienen dentro de la herramienta, ¿no? Así como nosotros tenemos funciones dentro de Excel, también acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá lo que queríamos, podríamos solucionar esto con un zoom, ¿no? Un zoom de esto, más un zoom de esto, ¿no? Lo que va a hacer es sumar, ¿no? Como su nombre lo dice. Y podríamos tener, que sería lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, como le estaba mencionando, la columna calculada tiene sus deficiencias, ¿no? Al momento de crearlas. No es recomendable crear columnas calculadas. ¿Ya? A ver. Acá nos dice que el gran problema de las columnas calculadas, ¿no? Es un pequeño hincapié. El problema es que una columna calculada siempre evalúa cada fila y fila y almacena permanentemente la respuesta en el libro de trabajo, ¿no? En este caso en el PBIX, ¿no? Como un valor en la nueva columna en la tabla. Esto ocupa espacio, lo que agranda los archivos y dificulta su rendimiento, ¿no? A ver, las recomendaciones es que en general no debe utilizarse una columna calculada si puede utilizarse una medida en su lugar. Traiga los datos a una tabla directamente, los datos de origen. Creo la columna durante la carga de datos mediante Power Query si le falta una columna de datos que necesita. Ya. A ver, justo acá quiero hacer un pare. A ver, ¿cuándo nosotros debemos de crear columnas calculadas? ¿En qué escenarios, no? Se debería crear columnas calculadas. El primer escenario es que, por ejemplo,
yo quizás no tenga acceso a la fuente de datos, ¿no? Digamos, al origen de datos, sea una base de datos transaccional, un archivo, un sistema X, no sé. Si yo no tuviese la manera de crear esa columna que necesito dentro del origen de datos, ya automáticamente optaría por una columna calculada, ¿no? Siempre y cuando no se pueda crear esa columna con DAX, ¿no? Luego, por ejemplo, otro escenario que podrías crear una columna calculada sería, digamos que, o sea, si se tiene acceso a la fuente de datos, en este caso, si estás en una institución, ¿no? Digamos, tú eres un área, digamos, A y el área B, no sé, la que maneja el sistema, no te lo hace el trabajo, ¿no? No quiere realizar esa creación de esa nueva columna, ¿no? Con los parámetros que tú le das, ¿no? En ese caso también es recomendable, bueno, se crearía la columna calculada, pero por mi experiencia se trataría de evitar de usar las columnas calculadas. Casi todo se puede hacer con DAX, ¿no? DAX es, bueno, es muy potente, ya cuando se llega a la parte un poco ya más avanzada, vamos a ver cuál es la potencia de DAX para resolver ciertos problemas de negocio, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a los 3 chapters. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias. Muy bien, hemos visto 3 chapters. Gracias, Héctor. Si tuviéramos consultas de la audiencia, habladora calle para siempre. Son los chapters. Es el libro que estamos analizando, Supercharged Power BI. Hemos visto los capítulos 6, 7 y 8, efectivamente, ¿no? 3 por el precio de uno, ¿no, amigo Héctor? Sí, se entendió entonces. Estaba sencillo, con mucha información que digerir. Quizás Max, por ahí ¿qué te pareció? Max quiera complementar, ¿verdad? Por algo. Amigo Max. Max siempre tiene los comentarios ahí precisos. Claro. No, De todo nuestro muy bien. jurado experto en No, Power no, BI. no digas eso, no digas eso, para nada. No, Héctor, muy bien, muchísimo, muy buena presentación. Abordaste 3 capítulos, incluso pues ya empezaste con la parte dura, ¿no? Del Power BI. Es decir, ya vamos saliendo de lo meramente conceptual y entrando en calor con la parte práctica. Muy bien, Héctor, nada más digamos, para comentar el tema de las columnas calculadas en términos prácticos es porque te genera un valor en memoria fija, es decir, te genera un valor por cada registro, por cada fila de registro te genera una columna o más columnas nuevas, ¿verdad? Y eso ocupa memoria. Es decir, el archivo se te vuelve más pesado y obviamente afecta el rendimiento. En cambio, las medidas DAX lo que hacen es que no te crean ningún dato en tu base de datos, no te crean nada, sino que cada vez que vos utilizas un visual que usa esa medida, hasta ese momento el DAX se va a la tabla y empieza a calcular digamos como que tuvieras una columna virtual, ¿verdad? Y te devuelve el valor nada más, pero no te toca la base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo que vos ocupas es, cada vez que actualizas, ocupas memoria RAM, pero una vez que se actualiza, tu modelo continúa estando bastante liviano, ¿verdad? Esa es la razón por la que te recomiendan no crear campos, columnas calculadas en DAX. Y por eso también te aconsejan que si fuese absolutamente necesario, mejor te vas hacia atrás con el Power Query y ahí la creas. Porque decir Power Query es es como otro software dentro de la plataforma de Power BI
que sirve para hacer ETL. Lo hace de manera muy eficiente y lo digo, digamos, principalmente para aquellos que no son informáticos, que no somos informáticos. Es una herramienta muy eficiente para hacer una limpieza de tus datos y que ya, digamos, a la parte de modelado suban las tablas con las columnas y los registros necesarios, ¿verdad? Lo mínimo necesario para que tu modelo no pese tanto. Correcto, Max, por la aclaración. No, justo no quería darles no quería llegar a ese detalle, pero ya que tomaste, ya que hiciste la introducción, como dice Max, Power BI cuenta con una herramienta que es Power Query, por ejemplo, que cuando no es posible hacer algún tipo de transformaciones o obtener algún tipo de limpieza de datos en el origen, esta es la interfaz de Power Query, ¿no? En la cual, por ejemplo, tenemos transformar, agregar. Acá podemos hacer el famoso unpivot que tenemos en Excel. No sé, podemos quitar a una columna, no sé, dividir por delimitadores, limpieza, no sé, cuando tienes un correo, sacar los nombres por acá, por allá. Creo que eso más adelante lo veremos, pero es una herramienta bien potente, ya, y que bueno, si tienes problemas con limpieza o algo, ya te va a salvar de un dolor de cabeza, ¿no? Siempre y cuando y mayormente nosotros, los analistas de datos, Data Analytics, no tenemos acceso al origen de datos, ¿no? Eso es común, por lo cual en esta herramienta se puede hacer las transformaciones necesarias para llegar al resultado final que necesitemos o requiere el usuario, en este caso el usuario final, valga la redundancia, ¿no? Es el software dentro del otro software. Power Query dentro de Power BI. Correcto. Ahí está. Entonces puedes poner los dos en mi CV, ¿no? De Power BI y que sea Power Query. 2 por 1. Cada uno tiene su propio lenguaje. Sí, DAX y M. Así es. No, Héctor, yo te felicito. Me gustó tu presentación. Como te digo, ya vamos entrando en calor. Sí, gracias, Max. Sí, justo de acá viene lo más bonito, ¿no? Es manipular la herramienta, ya cuando se sabe los conceptos. Creo que eso el público está esperando, ¿no, David? Hacer los grafiquitos. ¿Para cuándo? Dice. hacer Como los decíamos, hay que gráficos. practicar para que se nos grabe, dejando ya un tanto las lecturas y las PPTs y estar más hands-on. Pero eso es importante también en términos para que no sea tan pesado, ¿no? Tus modelos de datos y todo lo demás. Sí, Ya llegará, chicos, paciencia, paciencia. Tema de conceptos mayormente, porque de repente, ya cuando hablen ya con términos, de repente Max hace una presentación y habla con términos técnicos, ya conocemos ya de qué habla, ¿no? Para entenderle al señor Max, a ese nivel tenemos que llegar. Claro. Comentarios de la audiencia. Miren, Daniel Christopher. van a creer realmente que yo sé bastante. No, la realidad es que yo estoy igual que la mayoría acá aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo. Acá somos todos eternos estudiantes, eternos alumnos, no se preocupe, señor. Por acá creo que ese ejemplo de copo de nieve en Power BI. A ver, por acá hacemos algo. Copo de nieve, dice. A ver, vamos a hacer algo. Por acá creo había si no me equivoco, en ¿Has venido preparado para todo? Acá está en la tabla. Yo venía en el Adventure World. Sí, ¿no? Famoso Adventure World, que nos servía para hacer las pruebas en nuestros SQL Server. Ya, acá está el famoso, ya vamos a copo de nieve, ¿no? Vamos a eliminar esto. Por ahí nuestra amiga Hilda, creo, nos pedía este ejemplo. Eliminamos. Ya, por acá. Ya, por ejemplo, acá, esta
esta tabla productos, por ejemplo, ya está unida, ¿no? Porque tenemos la categoría y la subcategoría. Y ahí, en la imagen que les mostré, es lo que hace esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? De productos para llegar a una categoría que pasa por la subcategoría, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, es lo que le podríamos unir en categoría, ¿no? Estos dos en una tabla categoría. Y lo que ha hecho el autor acá en este caso, bueno, en este archivo que nos proporcionan, el dataset, todos los campos que hay acá en categoría y subcategoría está acá. Si no se da cuenta, ¿ves? Ahí está el famoso modelo copo de nieve que se debe tratar de evitar, ¿no? No sé si tienen otra consulta por ahí. Por acá Daniel nos preguntaba, ¿no? Puedes contarnos casos prácticos, dice, casos en escenarios. No sé a qué se refería. Vale, mira, no sé si tienes casos que te hayan pasado en el día a día, en la vida rutinaria, en tus trabajos, que nos puedas comentar, donde justamente hayas aplicado lo que hemos visto hoy día, digamos, para que los que somos nuevos podamos aterrizarlo un poquito y digamos, este caso puede aplicar esto o este otro. Sí, amigo. A ver, te comento justo lo que se aplicó hoy día, ¿no? A ver, hay una parte de la documentación, nos dice el autor que se debe evitar los archivos planos, ¿no? Me pasó una vez que estaba realizando un trabajo para un cliente y en la primera reunión, pues, ¿no? Me entregó una sábana de Excel, como le llaman ellos, ¿no? Donde se tenía toda la información, ¿no? Tenía sus clientes, tenía sus productos, tenía todo, ¿no? Sus cuentas y todo, en un solo archivo Excel, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que se usó en este caso es ya realizar el tema de disagregar el tema de la tabla de hechos con la tabla de dimensiones, ¿no? Por acá sacar mis clientes, mi tabla clientes, mi tabla, no sé, productos, mi tabla ventas, ya tengo mi tabla por acá cuentas y todo eso, ¿no? Y automáticamente ya el modelo fue un poco más rápido, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que ya existía en este caso, ya un desarrollo que habían hecho con una mala praxis en este caso, ¿no? Bajo ese mismo esquema, cogiendo la sábana. ¿Y qué pasaba? Que al momento de que realizaban las medidas y al momento de mostrar los resultados ya en el dashboard, en el gráfico en sí, demoraba el tema de devolverle el tema de cuando tú filtrabas, demoraba en actualizar el dashboard, ¿no? Y eso pasaba por el tema de rendimiento, ¿no? Y ese es un caso práctico, ¿no? Luego también, a ver, con qué tema de columnas calculadas también sí me llegué a un caso de mejorar un tablero ya desarrollado, donde tenía bastantes columnas calculadas, ¿no? Y ellos usaban el Power BI, que es el Pro, que solamente te permite subir, que si no me equivoco es un giga nada más para subir al servicio de Power BI nomás. Si tu PBX, tu modelo de datos pesa más de 1 giga, no vas a poder subir ese desarrollo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que tenía bastantes columnas calculadas, casi no usaban DAX mucho, ¿no? Esos son algunos casos, amigo Daniel. Excelente. ¿Qué más, pues? Entonces, todo claro hasta ahí. El amigo Hugo. El amigo Hugo tiene la mano alzada. A ver, Hugo, coméntanos. Gracias, buenas noches. Gracias por la exposición, Héctor. Bastante aprendizaje. Y quisiera saber si en tu praxis te llegaste a topar digamos, con archivos JSON o alguno de ese tipo no estructurado, ¿qué problemas se han presentado? Porque como hablas de las famosas sábanas y las tablas planas, entonces quería hacer un poco al respecto. A ver, con JSON sí trabajé, pero netamente para coger ciertos datos para
bueno, datos, en este caso, hay una librería en GitHub que te da las ubicaciones de los departamentos de Perú, pero en un archivo JSON, ¿no? Bueno, me conecté a ello, lo consumí, no he tenido ningún problema en sí con los archivos JSON, ¿ah? Hasta el momento. Ok, entonces no hay ese problema que estás comentando No, es que mayormente los archivos JSON, bueno, creo que acá todos conocemos que es más o menos como una API REST que te devuelve ya los valores que tú solicitas, ¿no? No vienen así el modelo de sábanas, ¿no? Solamente los JSON te devuelven resultados específicos. Ok, muchas gracias. Okay. A ver. ¿Alguien más? Yo más por acá. Si no, liberamos hasta aquí nomás la sesión. Comentarios. Max dice, gracias Héctor. Por supuesto, amigo, excelente ponencia, de verdad que sí. Hugo dice, bueno, pulgar arriba. Fernanda dice, muy explicativo, muchas gracias. Hilda creo. No, David, esos recién se conectaron ayer, creo, ¿no? La primera charla, Hilda. Ya nos exhibiste, dices. Son para No se preocupen, hay charlas de martes a viernes. Ayer vimos sobre el libro Data Intensity Application, viendo Power BI. Mañana tenemos los que quieran practicar inglés. Vamos a pasar un enlace para conectarnos a las 9 a una pequeña sesión de conversación. Y después a las 10 de la noche, GMT5, vamos a ver sobre Data Management, la charla sobre Data Warehouse, parte 2. El viernes, Daniel, ¿qué tenemos? Lo más esperado de la semana. Ver, Airflow y Spark. Uy, no me la pierdo. No se lo pierdan. ¿Va a ser igual, Daniel? ¿Seguido, los dos? Sí, seguidito. Maratón. Maratón. Viernes de maratones. Sí, todas las charlas que hacemos empiezan a partir de las 9 de la noche, así que los enlaces siempre los compartimos minutos antes, pero igual pueden comentarlo en el Telegram, no sé, una hora antes, media hora antes, ¿sí? Para que estemos todos atentos. ¿Sí? Reserven el espacio, el horario, ¿sí? De 9 en adelante. Vacantes, Okay, vacantes limitadas. Vacantes limitadas. El Zoom todavía nos aguanta, todavía nos aguanta. Vamos a ver qué pasará, vamos a ver. Más bien, ahí compartan para que la comunidad siga ampliándose. Tener más, eso es. Los que quieran pararse al frente y compartir algunos minutos de conocimiento en alguno de los grupos, excelente. Tienen ideas o algunos otros grupos que quisieran que se organice, también podemos conversarlo y vemos cómo lo planificamos, ¿no? Eso es, muchachos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Estamos conversando. Max está compartiendo unos enlaces. Entren a checarlos. Y por mi parte es todo. Agradecerles por la paciencia y estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye. Muchas gracias.